Pues hola, buenas tardes. Él es Demetrio y viene a presentarnos su libro Reflejos. Os voy a contar un poco su historia y su... Bueno, Demetrio Alonso Izquierdo nació en 1962 en El Torno, Cáceres. Su infancia y juventud estuvieron ligadas a las labores del campo hasta que empieza a estudiar en Plasencia y alterna dichas tareas con los estudios de maestría industrial. Terminados sus estudios, se instala en Plasencia, lugar donde reside actualmente, pero las costumbres y vivencias de las pequeñas cosas de la gente humilde y trabajadora de su pueblo hicieron que tuviera un gran interés por la poesía. Es ahí cuando decide colaborar y participar en varios grupos de poesía, donde se anima a la creación de su primer libro, Sensaciones. Demetrio ha colaborado en las antologías de Los hombres me han tratado bien, de Miriam Rubio González, Tiempo de cereza, de la editorial Amargor, Taller de la poesía y de relato en 2015 y 2016. Asimismo, ha participado en varios eventos, entre los que destacan Encuentro homenaje al poeta José María Gabriel Galán en Plasencia, Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer en Plasencia, 16ª Semana Cultural de Guijo, de Granadilla y Ferias del Libro de Plasencia y Trujillo. También es colaborador en el periódico regional digital de Extremadura. En 1980 fue reconocido por sus paisanos con el premio al honor y méritos en el primer concurso literario. En 2014 fue pregonero de las fiestas patronales de su pueblo. En 2017 fue premiado en el premio de poesía de Frades de la Sierra, en Salamanca. Demetrio ha escrito 3 libros, Sensaciones, Sueños y Nostalgia y Reflejos. Es especialmente este último el que nos presentará esta tarde aquí. Sin más, gracias a todos por haber venido y sobre todo gracias a ti, Demetrio, por hacer llegar tu poesía hasta Fregenal. Por supuesto que sí. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias en principio al ayuntamiento. Quédate aquí. Sí. No me abandones. Al ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, que tengo el gusto de conocer hoy. Ya hemos estado hablando un poquito. Almudena, que has estado ahí al lado de la presentación, y por supuesto a todos ustedes por asistir a este recital que yo simplemente espero que les guste. Bueno, pues es cierto lo que ha dicho en la presentación, es una biografía que bueno, va evolucionando con el tiempo, pero yo me quedo con la parte emocional de la poesía. O sea, yo mi biografía quiero que se recalque la parte emocional, porque es esa parte la que construye la poesía y la que brota del afán de crear poemas y el afán de lanzar sentimiento y de lanzar esas inquietudes que nos minan cada día. Y fruto de ello, pues son efectivamente, como dice, los 3 libros, Sensaciones, que fue el primero, Sueños y Nostalgias, que fue el segundo que hice ya un poco más centrado en la vida rural del Valle del Jerte, y el que vamos a dar hoy un poquito más de importancia, que es Reflejos, que es el último libro, que es una recopilación de poemas muy especiales, como luego os voy a adelantar. Y bueno, pues lo digo siempre, la mejor manera de explicar la poesía y un poema, pues recitarla e intentar que cale, en este caso, en las personas que lo están escuchando. Y en su momento, pues en las personas que cogen el libro y lo leen 1, 2 e incluso 3 veces, porque la poesía hay que leerla varias veces, para que nos pueda empapar de todo el sentimiento que el poeta ha pretendido poner en él. No se nos escapa que dentro de muy poquito es el Día de los Enamorados. Entonces, bueno, le había dicho a Almudena que iba a dar algún detalle de los 2 libros anteriores, y bueno, he centrado un poco eso en el amor, en tres amores diferentes. De Sensaciones voy a leer un poema que lleva por título Por amor, y está dedicado a mi mujer. No sé si está por ahí, que nunca viene. Bueno, este es un amor especial. Cuando el tiempo borre las huellas y no sepas dónde vas ni dónde has ido. Cuando le cambies el nombre a tus hijos y contesten sonriendo, otra vez se ha confundido.
cuando los días sean batas empujando tu camino, tengas calor en invierno y en verano frío. Cuando me veas y no preguntes, cuando te vea y todo esté dicho, cuando solo nos quede mirarnos, yo estaré contigo. Bueno, y como los amores no son todos iguales, otro tipo de amor es el que dedico a mis hijos. Lleva por título La estación. Y lleva por título La estación porque este poema empezó a nacer en uno de esos viajes que vas con ellos. Se van al colegio, se van a la universidad y allí empieza a bullir ese sentimiento interior. Allí, donde se cruzan los caminos y otea la llegada sin descanso, donde se mezclan las partidas, abrazando despedidas que se escapan de los brazos. Allí, donde el tiempo va de paso, mi mochila se pasea sabiendo que te vas, pensando que has llegado. Allí donde se cruzan los caminos voy corriendo, sin pensarlo. Y la tarde solitaria me demuestra que soy yo quien se ha quedado, con el tiempo en el reloj y el corazón parado. Y cómo no, también es amor el que dedico a mis abuelos, Demetrio y Lucio, y habla de la siembra. En este libro que les decía está pues un poquito más cerca del huerto. Y este amor es a la tierra, este amor es al recorrido de esas vivencias que hemos tenido en los pueblos, el cariño y ese respeto a todo lo nuestro. En este caso a través de la siembra. Abuelo, ¿qué tiene el huerto que todos los días lo mimas? Las manos sobre la azada, los zapatos entre sandías, esos tomates de cuelga para que tu madre los fría, las habas que partiremos sentados en una silla, mientras llegan los caballos cansados de todo el día. Pimientos en las sartenes se entrelazan con costillas, tomates para gazpachos con cebollas de compañía. Que tu padre es jornalero y al huerto no se dedica. Tú seguirás aprendiendo y yo me agarro a la vida. Abuelo, ya sé que tiene el huerto que tú visitas. Cuando el verde que sentimos deje amarilla tu herida, pondré en mis manos la siembra y en el corazón la vida. Bueno, pues este guiño a San Valentín, porque no todo el amor es ese que nos imaginamos. Hay muchos amores y muchos sentimientos que definen perfectamente al amor. Bueno, os decía que en todos los libros hay un pequeño apartado al extremeño, en este caso en Sueños y Nostalgias al alto extremeño, y habla de un desengaño. Si te sientas delante no pasa nada. Vale. No, como queráis. Habla de un desengaño, de estas veces pues que alguien tiene un concepto y otra persona pues le desdice y se da cuenta de que no estaba todo lo acertado que debía. Y es muy nuestro. No te achiques por la vía y te enfrentes a las cosas sin remedio. Después de los zumbíos se queda sin señal hierro, sin fuerza en los brazos, con miedo en el cuerpo. No te quedes en los heridos ni te agarres con el ansia al sufrimiento. Muy cerquina de nosotros retozan en todavía los recuerdos, para traernos las resinas a puñadas en un moquero. No me himple, que se emperran las manías que tenemos, que se llevan por delante de los vivos el consuelo. No me himple, que no es bueno.
No lo es. Bueno, pues un pequeño apunte, como les decía. Y ahora sí, pues les voy a hablar de Reflejos, que es el tercer libro. Pero quería hacerle una introducción antes de leer o de recitar. A ver, yo cuando empecé a crear Reflejos, quería buscar unos poemas pues, que tuvieran la misma profundidad que Sensaciones y Sueños y Nostalgia, pero que tenían que decir algo más. No algo más en cuanto a que sean mejores ni peores. Buscar más pureza en ese sentimiento. Entonces yo me imaginaba un camino, que a su vez podía ser la vida, y en ese camino pues imaginaba un charco de agua, como veis en la portada, lo veis desde ahí, ¿no? Hay como un charco. Y claro, por ese camino podían haber pasado junto a ese charco por muchas emociones, tristeza, podía haber pasado alegría, podía haber pasado rabia, podía haber pasado incredulidad. Y me quedaba con tres tipos de personas. Empecé a quedarme con tres tipos de personas. El que pasa, se aleja y, como en la vida, va de paso. Pero el charco sí refleja, sí se queda con su reflejo, aunque a él le parezca que ha pasado desapercibido y sin mirar a los lados del camino, ¿no? También podía ocurrir y ocurre que pasara al lado del camino, se parara. Y al mirar al charco, evidentemente, el reflejo del agua va a reflejar su cara. Y esa persona posiblemente se aleje viendo su cara, o lo más importante que hay en ese charco es su cara, y se vaya con una idea confusa o con una idea exagerada de lo que ha visto. Y puede ocurrir, y ahí es donde empieza a fraguar la idea y el poeta a tomar interés, en una persona que se para en ese camino y es capaz de ver todos los reflejos que guarda ese charco, pero en profundidad. Todos los reflejos. Bueno, decía que el poeta en este caso ha buscado en la profundidad del charco, en la profundidad de la emoción. Y los poemas que ahora voy a recitar algunos de cada bloque para no repetirme en cada bloque y se hagan una idea de lo que contienen estos reflejos. El primero son Sueños, de poeta, claro. ¿Quién pudiera coger la luz y llevarla a corazones atrapados en la niebla? Atravesar el silencio de la angustia con la voz de la ilusión, anudar las rejas con lazos de libertad y esparcirlas por el mundo. Quien pudiera derrotar a la agonía con la fuerza de la vida, al llanto darle risas, a las lágrimas alegrías, fundir la soledad en un abrazo para dar la compañía, marcar el tiempo a besos como los segundos marcan el día, curar los desalientos y serenar almas heridas. Quien pudiera de los sueños despertar y olvidar esta poesía. Un instante. Yo les invito a un instante, solo a un instante, a vivir cada momento de esta vida. No perder tiempo, años en un proyecto y de proyecto a proyecto se nos olvida vivir ese periodo de tiempo intermedio que estamos viviendo. El momento, la vida, el instante. Nadie se fija en el camino estrecho, sinuoso y abandonado que se pierde en el horizonte, en los altos pinos, en las verdes lanzas, en agujas secas esparcidas por el suelo, en los campos amarillos del trigo recién segado, en el tallo solitario prendido en el terrón, en las oscuras nubes y sus grises intenciones. Nadie se fija en un instante perdido en el tiempo al lado del sendero. Piensan que la belleza se encuentra tras los
los campos amarillos y las nubes negras, tras el horizonte de un camino que vuelve a perderse en la distancia. Y otro reflejo, este viene de las piedras. El poema se titula Ruinas y es la visión de una fortaleza, de algo ruinoso. Por eso digo de ruinas, ruinas. Pero si ponemos la mano en esas piedras, seguro que tenemos un reflejo emocional de ese camino que les hablaba. Llegará el poeta a comprender con la mirada que la piedra es el tiempo, que el hogar el alma. Llegará el poeta a escribir en el granito sus eternas palabras, a dibujar el sentimiento en las paredes solitarias. Llegará el poeta a destapar esos momentos escondidos entre zarzas, con la tinta del recuerdo, con el don de su mirada, con el alma en un pañuelo, con las manos y las lágrimas. Llegará el poeta, con el ritmo de sus letras, a escribir lo que sintieron las viejas piedras. Y un poquito, quizás le recuerde a Bécquer, no sé si haberlo anunciado, pero a mí me lo parece. No le niegues. Si mis labios te han sentido junto a tu boca jugando y tus labios despertaron en silencio suspirando, no les niegues la canción que de versos va sonando. Si este fuego que tu cuerpo a mi cuerpo va quemando se confunde con pasión en tu cuerpo delirando, no le niegues la ilusión, porque ya se están amando. Es el bloque romántico, claro. Bueno, pues seguimos también romántico y quizás un poco reivindicativo. Hablabas que yo coordino Grito de Mujer en Plasencia y lo coordino a través del arte. Quiero decir, tiene que ser el sentimiento que expresa la mujer el que luche por lo que está gritando entre comillas, claro. Tiene que ser el sentimiento de un artista y esa mujer trasladar el sentimiento y la belleza del arte. Y quizás por eso este botón pues tiene la intención que acabo de decir. La importancia de este botón depende en el lugar que ocupe. No es difícil comprender que un botón desabrochado no destapa nada, ni todos los botones del mundo. Las letras que se escriben sin pensar son letras que estaban destinadas a existir. Las palabras que se dicen sin sentir son palabras, sin más. Los besos que se pierden son labios que se esconden en la mente. Las manos que se juntan al azar son dardos que en el pecho se revuelven. Los ojos que se vuelven a mirar son amores que se quieren de verdad. No es difícil comprender que un botón es la puerta de quien sabe acariciar. Y ahora vamos a cambiar de contraste, vamos a cambiar a un sentimiento que lleva por título Monólogo. Está dedicado a un amigo y lo escribí en el hospital de Plasencia. No lo ves. Está nevando en el valle. Las gargantas se desbordan en los ojos. Tengo pan en la mochila y las botas puestas. No te duermas. Prometiste luchar hasta el final. Nos dijeron que podíamos vencerla. No la escuches. Vendrá como siempre, dejando lágrimas, el sonido del dolor, angustia y pena. Despierta, por favor, despierta. No podemos morir otra vez por ella.
Bueno, es un poema que habla no de un reflejo, sino de la observación de un niño en una plaza, y bueno, tan simple como el niño y las palomas. De la palma de mi mano van comiendo las palomas. Un niño triste las mira como si fueran personas, mientras pide avergonzado con un sombrero limosna. En sus ojos inocentes las migas parecen sopas y sus labios fingen masticar el aire junto a la boca. Yo no sé si debo darle monedas o mi persona. Yo no sé si acariciarle o llevarle donde coma. Mira al niño confuso a las palomas volando, a su aleteo en la plaza, a la gente disfrutando. Mira en mi incertidumbre la infancia de aquel muchacho, atrapado en la miseria por cumplir con su trabajo. Los niños de padres pobres no deben de ser esclavos, porque el tiempo no se compra y jugar no es un regalo. Bueno, a lo largo del libro hay una serie de aforismos que van como intercalados entre grupo y bloque, o como lo queramos llamar, y después de estos dos poemas, este yo creo que viene apropiado y además que le tengo delante. Y dice así: ahí está la luz, en el lado oscuro de la vida, a la sombra del destino. Pues esta sería un poco la parte castellana, y la parte que os hablaba del extremeño a través de la OSCE, que es el órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y su cultura, pues nos permitió pues eso, intentar crear una manera de escribir común a toda Extremadura. No sé hasta dónde se llegará o no, pero eso es lo que se pretende actualmente y a día de hoy. Mañana pues no sé de qué estaremos hablando. Pero la OSCE en este caso ha dado un paso al frente y bueno, se pretende hacer cosas como que luego ya cada poeta pues defenderá sus versos como estamos haciendo en castellano y poco más, ¿no? Pero bueno, algo vamos avanzando. En este caso, pues esa reivindicación, ese poner en valor pues a la parte más profunda de ese charco. Y aquí, cuando os hablaba al principio, yo digo que cuando ese charco se seca, nosotros miramos al charco y no vemos agua, no vemos reflejos, ya no vemos ni la superficie ni la profundidad. Pero la tierra ha absorbido ese agua. Nosotros seguimos siendo parte de ese charco, ese agua que está en la tierra, esa raíz que traemos. Yo a eso le considero ya este extremeño nuestro. No lo vemos porque ya no están. Ya generaciones a partir de los abuelos ya no están. Pero ese pozo y esa manera de vivir, de sentir y de estar siguen ahí, en ese reflejo. Pues que esto sea un reflejo más de esa parte extremeña que nos corresponde a cada uno. Ustedes en Badajoz y nosotros en Cáceres, aunque seamos piña. Bueno, les voy a leer un poema que habla de lo que llevaba la gente del campo al campo, porque entonces los medios eran el caballo, el burro y tal, y no correspondía venir del huerto, comer y volver, había que comer en el campo. Y la hortera pues era el recipiente donde iba estos alimentos que yo les voy a narrar un poco mezclados en plan poético. El arte de la hortera no tenía ninguna gracia, porque siempre de lo mismo cada día se rellenaba. Una percaña tocino, una tajada morcilla, un cachino chorizo y un cachino salchichón. Pues que por festivo una pizquina lomo y con suerte jamón. Un huevo cocido, una tortilla francesa o quizá la carne que sobró en la cena. Al poco la matanza solía haber chorizo guto, los huesos muy bien pelados, costilla, corteza, torrezno y tocino avetado. De postre se echaba queso para usarlo de 3 maneras. Duro para que se gastara,
En aceite para que cundiera. Y se asomaba al fresco para que el vecino lo viera. Alguna pieza de fruta se metía para rematar, y si no iban las alforjas se consentía el andeal. La hortera la componía, cada uno a su manera. Si había posible, comían, y si no, se quedaban a dos velas. Y este poema, cuando lo escribí, no sabía que seguía de actualidad. Yo pensé que era una recopilación, y donde voy, y ya he ido a bastantes sitios, la gente se sorprende, y incluso algunos sitios me han dicho que es pura actualidad. A ver qué os parece a vosotros. Asomarse. Asomarse es ir a ver a alguien. Cuando van a ver a alguien, van a asomarse en casa de alguien, por el motivo que sea. Esa es la intención de este asomarse. Pues el domingo por la tarde, en Catia Juana, fueron a asomarse 3 comadres, porque estaba mala. La Pepa rumiaba en un tiempo llevarle patatas, que Juana era pobre y de pueblo, y algo relamía andaba. María, más suelta de boca, buscaba caraba, que allí siempre había café, y mucho habla de quién falta. Manuela rezaba el rosario, y quería que entre tantas pidieran por Juana la pobre, que estaba en la cama. La Juana cosía dolores, el mismo hablar la mataba, pero no era osada de pedir que se fueran de casa. Ella misma acudía a diario en Capaca, supiendo que solo con leerla la mujer se emocionaba. Al hilo, la Pepa, sofocada, se percata que el marido ya debe estar en casa y dice que sale huyendo, y las otras con ella se escapan. En la calle la una se acuerda que vaya tazas más caras. La otra, chacha, no tanta pena, que está bien servida de alhaja. Pues dime tú si el marido, con todo el golpe de esta mala, va como un pince vestido, y a ella no le falta. Pardeando el domingo, vienen de visitar a Juana 3 comadres del brazo, porque la pobre está mala. ¿No lo reconocéis? Sí, ¿no? Me lo dicen que... Pero bueno, pues yo lo sigo leyendo como de ayer, ¿vale? O sea, no se ofenda a nadie. Como de ayer, y una costumbre muy de pueblo de ir a visitar a alguien o a interesarse por alguien. Luego ya las razones pues van variando por lo que vemos, o iban variando. Bueno, pues igual que empezaba la introducción de Reflejo, qué casualidad que el libro que cierra Reflejo lleva por título Reflejos. Reflexo. Según la OSCE, reflexo, con X. Pues todo se refleja, si mira, en cada uno de esos charquinos que relucen en todavía al pasar por los caminos. El perro va delante golisqueando la cuneta, a ver si sale un conejo y prepara la merienda. Le siguen los zagalones comprometiendo al ánima, hurgando con una vara entre todo el pastizal. El padre va más tranquilo con un ojo en la albarda, para cuando le hagan falta, que os vais a Jerez. Cada instante los amenaza, hasta que vuelve a repetir las mismas palabras, que os vais a Jerez. Un cachino rezagá viene y la mujer refunfuñando, porque el hombre no se atreve con el escaliento los muchachos. Mira que se dejañita para ver si los templa un rato, pero cada uno va a lo suyo, aunque vayan al mismo lado. Todo se refleja si mira, en esos charquinos de agua que vieron pasar los torniegos con todas las chutracamacas. Pues creo que el apunte de poemas, pues que os haya gustado, por supuesto, y bueno, pues estoy a vuestra disposición para que me preguntéis, me tiréis tomates o lo que queráis hacer. Para saber dónde me pincha más el poema, ¿no? Entonces eso yo creo que se traslada, evidentemente se traslada por lo menos en los versos que calan más, ¿no? y que se sienten, ¿no? Yo en ese caso creo que tengo cierta ventaja,
que la persona que coja el libro y de alguna manera, por eso hablaba al principio que hay poemas, esta poesía tan intimista, en ocasiones hay que volverla a leer. En ocasiones, si la lees hoy y la lees con otro estado de ánimo otro día, pues igual te dice otra cosa. O sea, es una poesía que siempre nos va a decir algo, sea lo que sea. Habéis visto que, vamos a llamarle reflejos, que de un poema a otro hay una serie de reflejos, una serie de sentimientos que varían bastante, ¿no? Entonces, dependiendo lo que en ese momento nos llegue más, pues vamos a tener pues unas emociones u otras. Y en mi caso, pues lo que usted dice, ¿no? Que al ser el autor, pues yo sé dónde, no sé, es que lo vuelvo a leer y me sale igual, o sea, porque es que me duele en concreto el verso tal, la palabra cual, o sea, y eso pues una persona que no lo ha escrito, pues no le puede dar el énfasis que a mí me sale de manera natural, ¿no? De una manera natural, o sea, porque es así, o sea, porque ha estado escrito con el alma y con el corazón, por supuesto. ¿Querías decir aparte de...? No quiero monopolizar. No, si abrimos el debate y aquí sacar ya la artillería, o sea... Bueno, yo no soy extremeño, soy manchego, entonces llevo un año en Fregenal, me vine a pasar el tiempo. Me quedé viudo y me vine aquí y aquí llevo 11 meses. Y muy bien, porque he descubierto Extremadura, aunque vivo en Ávila y está cerca del Jerte y Plasencia y tal. Pero claro, ahora vivo aquí y os oigo hablar, ¿no? Sí. El último que has leído, el de... Hombre, a ver, me hablaba antes de que la OSCE, que es un organismo que se está encargando de unir, porque nosotros no es que seamos distintos, es que quizás seamos más castellanos, en este caso del Tajo para arriba, como yo digo, ¿no? O sea, y tenemos palabras distintas o parecidas, entonces se trata de unir todo eso y crear un extremeño, ¿no? Algo que nos identifique a Extremadura, tanto a Cáceres como a Badajoz. Y entonces, pues eso, habrá palabras que en un pueblo se dicen de una manera y en otro, o sea, que cambia la intención. La misma palabra, o sea, el significado de la palabra en un sitio se dice de una forma y en otro se dice de otra. Igual que la entonación. Aquí yo he descubierto unas entonaciones que no tenemos allí y allí que no tenemos aquí, pero somos todos extremeños. De eso se trata de unir. A mí bueno, estoy encantado con el pueblo, con la gente, con lo que voy conociendo y con el idioma, ¿no? Porque sí, se está reconociendo, se están dando pasitos para reconocerlo. Sí, con el idioma de la calle, quiero decir, se habla en el pan y en el bar. A ver, que se me ha ido la idea. Y entonces me leí El Miajón de los Cástulos, porque no lo conocía nada más que de título. Sí, Luis Chamizo. Entonces, ha habido cosas que me ha recordado, un poema entero me lo ha recordado mucho a él, ¿no? Y ciertas expresiones y ciertos giros, porque es el padre, digamos, ¿no? Claro, en ese charco que se seca, que les decía antes, ahí quedan nuestras raíces. Nosotros somos los herederos de Luis Chamizo, de José María Gabriel y Galán, y de estos extremeños ilustres, vamos, y de cualquier extremeño que vive a nuestro lado. O sea, no se trata de que haya escrito o no. Una persona, yo he escuchado a personas de la calle hablar un extremeño cerrado. O sea, gente que te cruzas en los pueblos y por la calle y te dicen unas palabras que te levantan el alma, ¿no? Entonces, ese es el extremeño, ese es el verdadero extremeño, el que tenemos que rescatar y conservar y bueno, pues difundir en este caso a través de la poesía, y otros lo harán a través de la prosa, de conferencias o de donde sea, cada uno apuntando en su mundo, ¿no? Pues eso es lo que yo quería escuchar, pues yo me alegro que le haya gustado. Y el libro lo tenéis aquí, sí, lo tenemos ahí, traemos los 3 libros, lo que usted quiera. Que eso es lo que traemos, las emociones que están ahí latiendo y que si no hay alguien que las escribe, las recita, las da continuidad, pues se van perdiendo. Es algo que te encuentras y nos encontramos cuando haces ciertas preguntas y las personas de cierta edad
ya no están, ya no te lo pueden contar, ya no te pueden dar ese significado profundo de las palabras o la propia palabra en sí. Es más, cuando escribo un poema yo sé si va a ser extremeño o va a ser castellano. ¿Por qué? Porque hay palabras que en extremeño lo dicen todo, en castellano no las puedes traducir. Hay palabras que o las dices en extremeño o no llevan la impronta y la emoción del castellano, porque solo la decimos nosotros. Tienen el significado que nosotros le hemos dado, la emoción y el tono que nosotros le hemos dado. Sin embargo, cuando sale algo de eso, yo sé que ese poema le tengo que trasladar al extremeño, no le puedo dejar en castellano porque no le puedo hacer un apartado y traducirle. Esa palabra es extremeña y no tiene traducción. Hoyo Zahorí. ¿Qué es Hoyo Zahorí? No sabemos, ¿no? No, nosotros. Hoyo Zahorí es un chaval avispado, un chaval que está por ahí enredando, es un Hoyo Zahorí. Claro, y si yo en un poema le digo, es que el niño que estaba enredando en la arena, tal, no es lo mismo. Ahora tú le sueltas a uno, y este Hoyo Zahorí, que le va a dar un puñetazo para las narices o cualquier cosa de esa, le vas trasladando ya la emoción del zahoril, de la expresión que sale de la calle, de la tierra, como yo digo. Ese es el sentimiento que yo traslado. Cuando ese charco se ha secado, ahí debajo sigue latiendo esas raíces y esa forma nuestra, que algo tenemos en la sangre y algo nos tiene que haber llegado, o por lo menos a los que lo sentimos así. Vosotros diréis. Almudena, lánzate, venga. Yo también he visto, si no me preguntas. No, pues siga. No, hombre, a ver si... Que como vivo solo... Si algo nos ha llamado la atención, si algún poema de alguna manera nos ha gustado, si algún poema nos ha gustado, pues me lo decís. Sí, yo he visto debajo, aparte del extremeño de Luis Chamizo, que me sonaba, pero lo tengo muy reciente el libro, o sea que lo he leído otra vez. Y he visto Machado, ¿no? Quiero decir, sí. Ese caminar, el instante. No me acuerdo qué poema... El instante. Un instante en el camino estrecho y sinuoso que se pierde en el horizonte, ¿no? Cuando tú hablabas del poeta como en tercera persona, sí. No sé si es ese el instante. Ya me lo han dicho más personas, que es muy machadiano el poema ese. Yo creo que todo el libro es muy machadiano, en el sentido de que es una poesía del caminante no hay camino, ¿no? Sí. En mi caso igual, y ya ves dónde estoy. En mi camino. Porque se le ve como cuando has ido al hospital a ver a este amigo que hablar de la mochila, sí. De la bota de montaña y tal. Claro, ese es otro reflejo. A ver, igual que cuando hablaba del amor, o sea, estamos hablando del amor a mi mujer, a mis hijos, a mis abuelos. O sea, cuando se habla del amor y de San Valentín, todos hablamos de la rosa y de todas esas cosas que no vamos a profundizar. Pero bueno, es que para mí el amor es más profundo que todo eso. Claro que es un amor y hay que tratarlo como tal, pero es que amores hay muchos, hay muchas maneras de amar. Y no solo pues, a una mujer, se puede amar a un libro, a una idea, a un reflejo. Y en el caso del hospital, pues yo entiendo que es un reflejo de ese sentimiento, de lo que hablaba, ¿no? Cuando alguien pasa por ese charco y solo puede ver su cara, pues para mí es bastante vano. O sea, si mi amigo ha pasado por ese charco y yo le he dedicado un poema, mi amigo permanece en la profundidad de ese charco. Sencillamente eso, para mí es un reflejo. O sea, no se trata solo de un reflejo que deslumbre o que te vea. La emoción de esa amistad sigue ahí latiendo. Y yo la he recuperado de ese charco para trasladarla al poema. Mi amigo no está, pero sí está él, la emoción, con esa mirada hacia lo más profundo de ese charco, porque él sí ha pasado también por el charco y ha dejado su reflejo. Y entonces ha venido el poeta y ha visto el reflejo de su amigo. Es eso, o sea, sencillo y duro a la vez, ¿no? Porque es duro cada vez que lo leo y es así. Pero claro, tenemos que ver todo lo que hemos tenido alrededor, el antes, el después, y seguimos caminando por esa vida, con todas esas personas que nos han acompañado y esas emociones que hemos tenido. Yo creo que eso enriquece incluso ahora la conversación que estamos teniendo, de no hablar solo de poesía, hablar de amistad, hablar de amor, hablar de
de eso, de campo, de ciudad, de ternura, que en el caso de los abuelos, hablar de todos estos sentimientos que nos acompañan en la vida, pero tenemos que saber verlo y retenerlo, y hablarlos y compartirlo. Esa fue la idea de Reflejo, aunque sea a través de este viaje, por el camino, ¿no?, de la vida y del charco. El charco es el motivo, lo demás, lo importante es el sentimiento. Y Machado, sí, no es el primero que me lo dice, que es un poema que recuerda a Machado, incluso yo me alegro, porque quién fue Machado, por supuesto, a mí me llena de orgullo, ¿no?, que alguien vea a Machado ahí. Y sí, por aquella época también estuvimos por Soria, quizás tenga alguna influencia. Por aquella época acompañé a una persona que había escrito un libro sobre Machado, estuvimos en Segovia, estuvimos en Plasencia, estuvimos en una ruta machadiana y bueno, quizás todo aquello quedó latiendo, o sea, pues yo estaba haciendo las dos cosas, estaba acompañando a esta persona que había escrito un libro de Machado que abarcaba una ruta y unas historias, y yo la acompañaba de poeta y estaba recitando poemas de Machado. Y claro, todo eso supongo que quedaría en el subconsciente a la hora de crear de una u otra manera, y aparte de que para mí Machado ha sido un poeta de referencia también, igual que hablaba antes de Bécquer, que algunos por eso la referencia antes, por si acaso, de Bécquer o el mismo Gabriel y Galán, o sea, es que está todo, o sea, yo creo que las pinceladas que se van viendo salen de la parte creativa de lo que estoy diciendo, y por aquel entonces, como estábamos tan metidos en el trabajo de este hombre y estábamos por ahí en los pueblos y en las zonas donde había estado Antonio Machado, algo quedaría a la hora de componer también, o de que en aquel momento yo eligiera unos poemas de los que tenía recopilados u otros. Pero lo que sí tenía muy claro es que tenían que ser poemas que transmitieran ese reflejo del comentario inicial que os hice. Tenían que tener eso, ese reflejo de algo de dentro, algo de más interior, de ese charco que me pretendía hacer el camino de la vida, que compartimos la vida con él. Almudena, te toca. ¿Ninguna pregunta más? No, si es que en realidad lo ha leído bastante bien, porque sí, es que es así. O sea, el más original y más parecido es el de la hortera. De la hortera. Que yo no sabía que aquí también se decía hortera. La hortera era el recipiente, sí, el recipiente donde se echaba la merienda, y sí. claro, te ibas todo el día, porque claro, ¿cómo perdía 3 horas en llegar a casa a comer y 3 horas volver a trabajar? Entonces llevaba en las alforjas la hortera, te lo llevabas al campo, comías, y claro, y yo pues un día recopilando, digo, bueno, pues es que además estoy dando una información de lo que sucedía. Esa parte ya me pica más el hecho de decir algo más también, ¿no? Igual que las señoras que van de visita y luego se enredan en las tazas, en todo, y bueno, quiero decir que le meto un poquito pimienta para eso, para que quede latiendo, pero aparte me interesaba de lo que les decía antes, que de cierta edad hacia arriba, si no te lo vuelven a contar, no lo recuerdas. Entonces, ahí quería que quedaran los elementos, precisamente, que llevaba el campesino al campo para comer, aparte de eso. Ahí era más narrar la importancia de los elementos que se llevaban. Y bueno, mezclarlo eso con esa chispilla de que, bueno, de que cada uno va por ahí. Igual que una cabra, si lo que hace la cabra, hay por ahí algunas cabras también, hay algunos picos, que Pico Torniego es el perfil de la sierra de mi pueblo. Pues bueno, para muchos dicen, oye, pues yo no sabía que este pico estaba ahí, pues has vivido toda la vida y todavía no te has enterado. Entonces, pues un amigo que también era cabrero, además, y un día que me empieza a decir que el pico tal, el cual, ¿qué? Oye, pues vamos un día, tomamos café y me dice todos los picos que hay, nos fuimos al otro lado de la ladera del valle y lo fuimos identificando, y la importancia de Pico Torniego, que está en esa parte también, está ahí, en enumerar todos los picos de la sierra y el perfil de la sierra del Torno, ¿no? Entonces ahí hago un trabajo más también de recopilar datos que nadie vaya a buscar al que no lo sabe, o sea, que es que luego ya se pierden. Entonces ahí quería dejar también un poco eso, ¿no? De dejar cierta información pues para historiadores, para
Para la gente que tiene luego otras inquietudes, cuando se asome, coño, pues estos 8 picos, no sabía que este era la panera, este era la calamorcha, el este tal, pues ahí están, un poco mezclados, porque están mezclados con esa ironía extremeña, ¿no? Pero están ahí. O sea, eso es la parte que quiero también dejar ahí. En esos 7, 8 poemas, que pues eso, un guiño al extremeño y que se siga avanzando en ese terreno y nos entendamos todos pues algún día de esa manera. Lo digo allí en Extremadura, en Cáceres, digo, que yo lea esto en Cáceres o lo lea en Badajoz, en este caso, como lo voy a leer de aquí a 2 días, el jueves que voy a Badajoz, pues es un camino que ya llevamos andado. Que yo diga hortera aquí y nadie lo sepa, o lo diga allí y nadie lo sepa, de esas palabras que no tenemos en común. Es que hay palabras en Badajoz que no corresponden con la expresión nuestra y la nuestra con la de Badajoz. Quiero que nos recorramos la región y podamos hablar de lo mismo y todos nos entendamos. Yo creo que eso es importante. Vamos a dejarlo en que es importante. Para seguir construyendo pues nuestra relación de extremeño. Nuestra relación de extremeño, sencillamente. Y lo demás, pues el camino de Machado, por supuesto. Andar en el camino y ya ves dónde estoy. En este camino haciendo amigos, Almudena, ¿no? Y todo, siempre queda un pozo y siempre queda algo de este camino. Yo, por lo menos, ya me lo estoy llevando. Yo ya me lo estoy llevando, creerme que sí. Nada más. ¿Nada más? ¿Le vais a dejar a él solo? La verdad es que lo ha hecho muy bien, porque no me ha dejado hilo. Las canas me han impuesto. Bueno, pues entonces, si quieres despedir el acto o lo que queráis, yo estoy a vuestra disposición, que me marcho luego ya y no sé, si algún día queréis que vuelva, yo vuelvo. O sea, eso no, la puerta queda abierta, por supuesto que sí. Pues nada, pues gracias a todos por venir y ya, como he dicho, gracias a ti, Demetrio, por traernos hasta aquí, hasta Fregenal. Por supuesto. Mientras estemos en el camino seguiremos llevando la poesía y ya te comenté, venía por ahí y como quedamos por teléfono, pues sí, pues nos organizamos y damos a conocer la poesía, sobre todo por la poesía, porque claro, lo hablaba con usted, ¿no? Que si hubiera sido Cristiano Ronaldo lo mismo, estábamos hablando aquí incluso de guardas y todo esto, pero bueno, sobre todo la poesía, ya no que sea la mía sola, o sea que cuando haya un recital que vayáis a escuchar poesía, por lo menos los que tenéis esas emociones ahí y sabéis sentirla, ¿no? Ya por la poesía, que es la mía, pues bien, también, claro, defiende, pero escuchar a los poetas, yo creo que merece la pena. No es que sea yo, a todos los poetas. Cuando lleguemos a esas cotas así de llenar estadios, pues lo mismo son otras cosas, pero tampoco lo pretendemos, de verdad que no.